Pues muy buenas noches, bienvenidos otra vez. Este es el segundo foro de este ejercicio de diálogo, de encuentro de católicos para católicos, de laicos para laicos. Agradecemos al padre Víctor Quintana, que nos da hospedaje y también rumbo a esta iniciativa de laicos y que quiere ser un espacio de provocación, un espacio de despertar conciencias. Despertar conciencias a partir de detenernos y observar una realidad que sí debe para que a partir de las reflexiones o las invitaciones que podamos hacer aquí y los testimonios que se puedan exponer, pues nos invite a tomar un papel protagonista y tomar acción en la sociedad, en la comunidad, a partir y a la luz de la doctrina social de la Iglesia. El formato es sencillo, es una breve exposición seguida de un panel de experiencias y una breve reflexión sobre esto. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud por el formato, no va a haber necesariamente un espacio para que lo hagan ustedes, pero sí, ahí está Diana, que está levantando la mano, y si ustedes tienen alguna inquietud, ella trae unos papelitos y trae unas plumas, y levantan la mano, le echan un ojo, y ella les hace llegar. Esto nos lo harán llegar para poder reflexionar en esos temas hacia el final del panel. Bien, pues sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Óscar Fidencio Ibáñez Hernández. ¿Quién es Óscar? Es profesor e investigador, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, con más de 35 años de experiencia como consultor en geotecnia, ingeniería ambiental y políticas públicas en México, Estados Unidos y Canadá. Egresado como ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con un doctorado en políticas ambientales por la Universidad Estatal de Colorado y una maestría en ingeniería ambiental. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha tenido bajo su cargo diversas responsabilidades en el sector público, dentro del ámbito estatal y federal, en lo correspondiente a temas de agua, planeación, desarrollo urbano, ecología, cooperación binacional y coordinación institucional, incluyendo el de coordinador de asesores del director general de Conagua y como director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua. Actualmente es presidente del Consejo de Administración de este mismo organismo y en septiembre de 2021 fue nombrado representante de la gobernadora del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez. Uno de los 6 libros que ha escrito es El Espíritu Santo en tiempos de Twitter. Sin más, le doy la bienvenida al doctor Óscar Ibáñez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Qué gusto estar aquí. Vengo bajándome de la carretera, así que si me ven temblando no es por miedo. Bueno, pues antes que nada, pues quiero dar gracias a Dios. Hoy es día de San Fidencio, aunque ustedes no sepan ni quién es San Fidencio, ¿verdad? Pero yo me llamo Fidencio, entonces pues estoy muy agradecido. Estoy agradecido de estar festejando el día de mi santo aquí. Bueno, miren, quiero compartir con ustedes 3 ideas y a lo mejor les platico algunas historias para tratar de aclarar el tema de las ideas. Yo estoy convencido de que los retos de la atomización y la polarización social y sus consecuencias en el mundo son cada vez más fuertes. Y esto los podemos identificar también aquí en nuestras comunidades. ¿Les parece que hay curiosamente, esta es una tendencia global que está potenciada por muchos procesos, entre otros, pues el uso de redes digitales, pero no únicamente. Lo que sí es de que hay esta tendencia al aislamiento y a la individualización.
y eso rompe las comunidades. Entonces, algunas cifras que pudieran avalar lo que estoy diciendo es que todos sabemos que la familia es la base de la sociedad y bueno, las denuncias más fuertes en el estado de Chihuahua, el crimen más fuerte que se denuncia, pues la violencia intrafamiliar. Entonces, si el núcleo, la base de la sociedad, que es la familia, está afectada de esta manera, bueno, pues eso nos da una idea de cómo está funcionando la sociedad. ¿Quién no se acuerda? Yo voy a platicar anécdotas de mi familia de cuando estábamos pequeños. Yo me acuerdo que en Navidad salíamos toda la familia y todo el barrio, toda la colonia a las posadas, ¿no? Y nos juntábamos en una casa y todo eso. A ver, recuerden o traten de ubicar en los últimos años quién ha vivido una cosa de eso. O algunos de ustedes seguramente se iban en verano a Majalca y de repente ya no sabían en el cuarto de qué familia era el que estaba ahí, ¿verdad? Todos hechos bola ahí, conviviendo y bueno, vuelvo a hacer la pregunta. Ahorita, ¿cómo se da la convivencia? ¿De qué tamaño son las familias? ¿Qué tanto es la interacción que se da? Entonces, pongo algunos rasgos de lo que los sociólogos y los filósofos actualmente identifican como esta tendencia a la atomización de la sociedad. Cada quien le importa lo suyo. Cada quien está metido en su realidad individual y entonces descarta a voluntad cualquier interacción que pueda haber con el resto de la sociedad. Esto, pues, es un caldo de cultivo natural a la polarización. Por ejemplo, el tema de la política en Estados Unidos. Y menciono la política en Estados Unidos porque de repente resulta que nos afecta. Nuestro principal socio comercial, la segunda ciudad con más habitantes de mexicanos está en Estados Unidos, no en México. Y así, cosas de esas que pudiéramos decir. Las posturas de Trump, que son abiertamente polarizantes, no digo que las de Biden tampoco, no lo sean, simplemente de que como estilo propio de hacer política se busca polarizar a la sociedad, denostar, denigrar, romper cualquier vínculo o cualquier acuerdo social. O nuestro presidente Andrés Manuel, o sea, su lógica de polarización, de rompimiento, de golpeteo, de descalificación. Entonces, estas dos tendencias, por un lado, la atomización de la sociedad y por otro lado, la polarización, pues es muy curioso porque están en el centro de la nueva cultura sociológica en el mundo. Les di algunos rasgos aquí para aterrizarme, que no quede acá en el plano filosófico, ¿no? Pero ustedes pueden encontrar la realidad y yo creo que van a identificar fácil algunos de estos rasgos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues curiosamente, todas estas cosas facilitan la segmentación y la manipulación. ¿Quién no ha experimentado cuando está cerquita de su teléfono celular, que el celular le está escuchando? Se meten a consultar y lo que habían estado platicando ya les sale ahí oye, ¿qué tal si vamos a Cancún? La oferta de hoteles en Cancún. ¿Sí o no? ¿Cómo se van segmentando las preferencias y se van induciendo y manipulando? Bueno, en un ambiente de individualización y de polarización, pues esto es sumamente peligroso. Pero bueno, veo aquí algunas personas que ya, como decimos, igual que yo, tenemos juventud acumulada. Quizá a algunos de ustedes les tocó leer algunas novelas que fueron famosas en los 50, en 1950. Fahrenheit, por ejemplo, Un Mundo Feliz, que eso es de los 40, ¿no? Y algunas de esas, ¿no? Todas esas plantean un mundo distópico donde se domina a la población a través de robots, inteligencia artificial y pantallas digitales. Eso se escribió en la década de los 50 del siglo pasado. ¿Ok? ¿Y creen que sucede ahora en la actualidad? Bueno, ese es más o menos el entorno donde yo planteo
Bueno, ¿y el cristianismo qué? Todo eso fue nada más para introducir el siguiente concepto que les quiero plantear. La propuesta cristiana es un camino novedoso, siempre nuevo, siempre nuevo. Pero como venimos todos los días a misa y nos persignamos todos los días, se nos olvida. Lo hacemos rutinario, lo incorporamos como una cosa normal. Y entonces se nos olvida que este camino novedoso construye día a día a partir del amor. Y bueno, la propuesta de la reflexión, de la charla, es la lectura de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Parece clase de Biblia. Es que está suave, de veras, si apuntaron la cita o se lo memorizan, de veras, no, después les va a llamar la atención sobre eso. Porque no se las voy a leer, les voy a platicar alrededor de eso. Fíjense bien, está bien interesante todo el capítulo de Lucas, ¿no? Pero estos versículos a los que me refiero son estos versículos donde llega el doctor de la ley. O sea, yo tengo un doctorado, ¿ok? Entonces, me siento identificado. Llega el doctor a la ley y dice, ¿cómo le pongo una friega a Jesucristo? Y entonces, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Y entonces Jesucristo se los explica. No, le dice, pues a ver, dime tú. Tú primero. Aquí lo interesante es que este capítulo y este intercambio que se da entre Jesucristo y el maestro de la ley, haz de cuenta que me hizo reflexionar sobre la actualidad del camino cristiano. Ahorita el Papa Francisco nos puso durante más de un año a trabajar el camino sinodal. Y entonces hubo una serie de diálogos y de esfuerzos y de pláticas a nivel parroquial, diocesano, conferencias episcopales, y concluyó el mes pasado en el Sínodo de los Obispos, donde se estuvo reflexionando sobre ¿qué es esto del camino sinodal? Pues es dialogar y escuchar. Es poner la preeminencia en la escucha y en el diálogo para construir el camino cristiano. Eso es una actitud de sínodo. Fíjense lo que hacía Jesucristo. Se puso a dialogar con el maestro de la ley. No le dio una cátedra. Y me, ¿tú qué opinas? No, pues es esto. No, pues que amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, no, pues el prójimo. Muy bien. Y el otro es ching, dice. O sea, se queda el maestro de la ley y dice, ¿y cómo le hago? No, lo tengo que agarrar de alguna manera. No. Bueno, ¿y quién es el prójimo? O sea, está el diálogo, ¿no? Entonces Jesucristo, pues continúa el diálogo. Y luego entonces empieza a platicar la parábola del buen samaritano. Todos la hemos escuchado o leído muchísimas veces. Tampoco se las voy a leer. Pero les voy a dar algunos detalles interesantes. El camino de Jerusalén a Jericó, que es lo que relatan, es un camino sinuoso, montañoso, con recovecos. Muy peligroso, porque esos caminos eran para darse caminando. O sea, es un camino especial para las emboscadas, para los robos. ¿Saben cómo le decían ese camino? El camino de sangre, por todos los muertos, asaltados y todo que había cuando la gente transitaba por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Ahí había un vato tirado, que lo habían asaltado y lo abandonaron por muerto. Llega un sacerdote, y luego pues hay muchas versiones, ¿no? Que si brinca, que si pasa por un ladito, que dice que toca el caso es que se fue, ¿no? Y luego viene el levita y igual. Bueno, es que a ver, es como cuando ahorita ustedes en un ambiente de criminalidad como el que tenemos, en todo el país y en todo el mundo, ¿verdad? Hay unas guerras tremendas. Pero aquí, para no presumir de lo que andan haciendo los palestinos y judíos, o los ucranianos y los rusos, o los michoacanos y los de
Guerrero, ¿no? Lo que hacemos nosotros los chihuahuas. Ven uno tirado ahí, ¿se paran a ayudarlo? ¿O no voltean a ver, hijo de su, dónde está el que se lo echó? ¿O no estarán ahí agazapados los que lo acaban de maltratar y si me paro y me golpean a mí también? Entonces, pues una actitud muy natural, o sea, pasar de lado, hijo, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Acá ahorita que llego al templo, a lo mejor le echo ahí unas bendiciones o algo. O cuando ustedes ven a alguien tirado en la carretera o que pierda, y tampoco se paran. Pues tal que no. Pues nos da miedo. La pensamos, calculamos. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? ¿Se acuerdan que estamos hablando de esto de pensar en uno, de centrarse en uno? Pero ¿y qué hace el samaritano? Te llega el caballo, se va y dice, hijo, este cuate, ¿qué onda? Pues, ¿qué le habrá pasado? ¿Sí estará muerto o vivo? ¿Qué? Se baja, ve a ver qué le está pasando, lo ayuda ahí medio. A mí siempre me ha llamado la atención eso de que lavó sus heridas con vino. Dije yo, ¿qué pasó? ¿Qué desperdicio? ¿Verdad? Pero a lo mejor le dio vino, eso es lo que quería decir, ¿verdad? No sé, ya se animó, chavo, ¿no? Pero bueno, sube al caballo, lo lleva, ya saben toda la historia. Y entonces, le dice Jesús, ¿quién te parece que actuó como el prójimo? Y no le dice, no, pues, era muy cañón aceptar eso. Porque hagan de cuenta que en esta historia que les estoy platicando de aquí de Chihuahua, ¿qué pasó? Hagan de cuenta que yo les digo, oigan, el que se paró, pues fue pues no sé, pero se veía así todo tatuado y así medio, pues no sé cómo, o cholo, o vete a saber qué, allá de Riveras, allá de... Antes cuando yo vivía aquí decíamos, allá de la Dale. Pero digo, estoy hablando un lenguaje que me entienden ustedes. ¿Okay? Y entonces, pues ¿cómo voy a reconocer que ese gato sí lo ayudó y yo no? Entonces el maestro de la ley dice, no, pues sí. Bueno, hay una palabrita ahí en la parábola que dice, ¿qué fue lo que movió al samaritano a ayudar al otro cuate? ¿No se acuerdan? Se compadeció. Entonces el compadecerse es cuando uno siente con el otro, ¿no? O sea, padece con otros. Es cuando hay un sentimiento que surge desde las entrañas. ¿Sí? Algo que te mueve todo tu ser. Bueno, pues entonces, sí, ese que no es bien visto por la sociedad, un samaritano era un hereje, era un idólatra, era de lo peor. Ese fue el prójimo. Y entonces dice el maestro de la ley, pues con todo, ¿no? Híjole, pues él. Y él dice Jesucristo, pues ve tú y haz lo mismo. Eso se llama el envío. Fíjense cómo este pequeño pasaje de la Biblia empieza con ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces, por eso les digo que el camino cristiano nace del amor. ¿Sí? Nos mueve y nos envía. ¿Sí? Ese es el camino cristiano. Bueno, resulta que el amigo cristiano, que el camino cristiano es de amar a los demás, de construir comunidad, de preocuparse por los demás. O sea, todo lo contrario de la tendencia y de la lógica que les planteaba al principio. Por eso es que es tan novedoso el camino cristiano, porque es una novedad ahorita. Porque no hay quien lo practique. Porque nos hace falta convertirnos ya de perdida en unos herejes malolientos de allá de las orillas. O sea,
a ver si nos pega algo del samaritano. El samaritano, ahorita en español, samaritano quiere decir el que ayuda al otro, ¿no? No, en tiempos de Jesús, samaritano era el excluido, el idólatra, el de Samaria, o sea, el pecador. Eso quería decir. Y ahora le cambiamos nosotros porque, no, pues es el buena onda, ¿no? No, ojalá y fuésemos así. ¿Qué nos movió? ¿Pero qué característica? No que seamos herejes, malolientes, tatuados, entonces, no, que nos compadezcamos. Eso, que pongamos el amor y que eso nos proyecte. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Pues a mí me dijeron que hablara de una charla de la doctrina social de la iglesia. ¿Qué creen? De aquí surge la doctrina social de la iglesia. Estos son como los documentos fundacionales. Estos principios que surgen del Evangelio, estos criterios de acción y estos juicios de valor que nos ayudan a todos los creyentes a normar nuestro criterio de cuando nosotros actuamos. Bueno, ya me apareció el primer papelito ahí que ya voy a terminar. Déjenme paso ya a la última parte. Mi aspiración y vocación, ahora voy a hablar de mí. Mi aspiración y vocación personal, pues es, les platico mi historia de vida. Pues yo cuando estaba chavalillo, pues estudié ingeniería civil, pero mientras estaba estudiando ingeniería civil iba a grupos de la iglesia. Y hubo alguien que me retó, porque entonces yo tuve serias dudas de fe y dejé de ir a la iglesia y me rebelé. Pues estaba en prepa, entonces yo escuchaba a mis maestros y la filosofía y todo eso. Y claro que decían, no, esto es la iglesia, así como, o sea, pues, ¿qué es eso? O sea, yo traía nomás el catecismo, ¿verdad? Entonces, pues como que no. Entonces hubo un amigo que me retó a leer documentos de la iglesia. ¿Qué creen? Pues me retó, porque no es fácil leer documentos de la iglesia. Imagínense, les estoy hablando de los 70s, ya para entonces ya el Concilio Vaticano II ya tenía como 10 años de viejo. El libro ese que les dijeron que yo escribí, de que Twitter en tiempos de, el Espíritu Santo en tiempos de Twitter, me puse a tuitear los documentos del Concilio Vaticano II en el 60 aniversario de los documentos del Concilio Vaticano. Y es una novedad. Entonces yo tuve la gracia de que de chavalillo, mientras estaba estudiando ingeniería, empecé a estudiar doctrina social de la iglesia, las encíclicas, los documentos y todo eso. Y entonces, por eso me voy más allá para que no me alcance. Bueno, luego después, gracias a Dios, y subrayo, gracias a Dios, me casé con mi esposa que aquí me acompaña, me gradué, tuve un desarrollo profesional y todo eso. Entonces, son mis vocaciones, ¿no? Es mi respuesta a Dios en mi vida. Y finalmente, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que ahora hago? Porque sí, me ha tocado dar servicios en la administración pública, básicamente por mi formación profesional. Pues no es fácil que haya doctorados en la administración pública. Y además que estén especializados en un tema. Bueno, yo tengo esa particularidad, me tocó eso en mi desarrollo y mi camino profesional. Entonces, ¿cómo da uno testimonio? ¿Cómo ayuda uno a los demás? Fíjense bien, se los voy a resumir en mi visión personal. ¿Yo qué quisiera de mí? Pues siempre estar organizándome con comunidades como ustedes y hacer cosas juntos, para fortalecer a la sociedad. Eso se llama construir el bien común. Entonces a mí me gustaría nomás dedicarme a eso, construir bien común. Cuando detectamos que los indígenas en la sierra no tenían agua y nos inventamos un modelo para poder llevar agua a la sierra. Y redujimos la falta de agua en la sierra, que son los más necesitados todos, más o menos en un 30% del total del universo de gente que no tenía agua en la sierra. Y además bien barato, todo el mundo estaba bien sorprendido.
No, pues se requiere ingeniería y ponerle... No, no es cierto. Eso también se necesita. No, lo primero que se necesita es... ¿Cómo se llama? Y luego les puedo platicar de algunas otras cosas que me han tocado en la administración pública hacer, ¿no? De cuestión de planeación urbana. Oye, ¿cómo le hacemos para que haya servicios equilibrados y no nada más las zonas ricas o de desarrollo tengan y también las zonas? Pues tienen que hacer cosas de planeación urbana. Oigan, ¿y cómo le hacemos para proteger el medio ambiente? Bueno, pues es que hay soluciones basadas en la naturaleza para el manejo pluvial y para el manejo de energía y una bola de cosas. Todo eso, pues claro que mi experiencia profesional técnica la puedo poner al servicio. Pero la motivación de fondo, o lo que le ha sentido, ¿sí? Entonces, yo digo que pues yo respondo a esta novedad del camino cristiano, pues todos los días. ¿Yo qué esperaría? Ser parte de comunidades donde no yo, sino la gente que no me conoce y que no conoce a mi comunidad, diga, miren cómo se aman. Y luego, a mí también me gustaría que esto que hago, que me gusta tanto, que me da tanta satisfacción, poderlo compartir con otros. Porque yo recibí un don. Y como dice, no sé si vieron el video de la monjita que ganó La Voz de Italia. Si no la vieron, búsquenla en YouTube. Cuando le preguntaron, oye, pero qué bonito cantas. Una monja cantando una canción de Alicia Keys, ¿no? Padrísimo. Dice, yo recibí un don, gratis me lo dieron, yo lo doy gratis. Entonces, poder compartir lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sabemos. Esto es la segunda cosa que yo quisiera hacer. Tercera cosa, las propuestas políticas y sociales que existen en la actualidad van en contra del camino cristiano. ¿Cómo construyo yo propuestas humanistas? ¿Cómo hago yo políticas públicas, acciones que se basen en los principios, en los criterios de la doctrina social de la Iglesia? Eso quiere decir que me faltan como 5 minutos. Uno. 30 segundos. Y el tercero es que hay cosas que atentan contra la cultura cristiana, el camino cristiano. Entonces, ¿cómo le hago yo para minimizar, detener, defender esas cosas que afectan el camino cristiano? Entonces, si cada uno de ustedes hace una reflexión de su vida, de los dones que tienen, de qué tanto sienten por aquí en sus entrañas el sentimiento por los demás, después de que piensen y sientan eso, yo lo único que les digo es lo que le dijo Jesucristo al doctor de la ley, ¿no? Vayan y hagan lo mismo. Organícense, trabajen, hagan una comunidad cristiana, compartan su don, transformen la realidad con políticas humanistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les dije que no nos alcanza el tiempo para abordar estos temas, pero les dije también que estas reflexiones tienen que interpelarnos. Nos tenemos que sentir señalados. Y creo que vamos bien en eso. Bien, les presento a nuestro primer panelista, el maestro Armando Gutiérrez Cuevas. Armando tiene una maestría en Desarrollo Económico Local en la London School of Economics, en Londres. Es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, Campus Chihuahua. Actualmente es director de Grupo AG Manufactura e integración de grúas viajeras y equipos para manejo de cargas. Se desempeñó como director de diversas dependencias públicas del gobierno municipal de 2004 a 2010. Fue director del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano AC en Chihuahua.
Actualmente es presidente de la Canacintra, Delegación Chihuahua. Fue miembro de Familia Unida Chihuahua AC, entre muchas otras organizaciones. Bienvenido, Armando. Gracias. Voy a poner mi timer antes de que empiecen acá a molestar. No, primero que nada, me siento muy honrado de estar aquí esta noche. La verdad es que el preparar la reflexión me hizo también reflexionar a mí y ya gané, interioricé algunas cosas. Y quiero agradecerle al padre Víctor Quintana y a Omar Payán que me invitaron. Muy agradecido. Bueno, justo Oscar preparó el ambiente para lo que yo voy a comentar, porque iba a mencionar los dos elementos que mencionó del Evangelio. Y si vemos esa imagen en la pantalla, nos presenta un poco como estamos aquí. Vivimos como mundos paralelos. Por un lado, arriba nosotros, privilegiados, con profesión, con trabajo, con oportunidades, con amistades. Quizá algunos de nosotros iremos ahorita a cenar, o ahora en el Buen Fin aprovecharemos para comprar algunos paquetes para vacaciones. Pero al mismo tiempo está otra realidad. Y la otra realidad es, pues, parte de lo que ya se platicó ahorita, el tema de familia, el aborto. Mientras estamos aquí nosotros, miles, millones de migrantes en el mundo sufriendo. El tema, por ejemplo, de la trata de personas que se consume porque muchos de los que nosotros conocemos consumen pornografía o seguimos consumiendo esos mercados que están ahí y generan estas realidades tan crudas y tan complejas. También, a lo mejor alguno que otro ahorita está haciendo un negocio turbio ahí, con corrupción o invadiendo la ley en el tema haciendo negocios, no teniendo a la gente en el seguro social. O sea, hay realmente muchos temas que están como en esa realidad paralela a la que nosotros vivimos. Y la pregunta es, bueno, justo con la parábola del samaritano, ¿nosotros qué? Esto nos implica a nosotros, tenemos que hacer algo. Ahorita comentaba Oscar que es muy difícil a veces hacer algo porque nos invade el miedo. Y hacer algo también ante realidades tan complejas y difíciles, tan sistémicas, también podemos concluir muy fácil que no podemos hacer algo, que es algo que nosotros de nuestra pequeñez, en lo poquito que podemos cumplir, no podemos hacer nada. Y nos invade pues la desesperanza. Y justo en este entorno, quiero compartir una reflexión muy breve. Platicaba hace un año, tuve la oportunidad de ir a Perú, y me lleva un taxista de Uber al aeropuerto, y me dice, un venezolano, y me comparte toda la travesía que tuvo para poder llegar a Perú, de varias semanas en el camión, y me platicó cómo varios de sus compañeros estaban caminando, inclusive en esas zonas de la selva y demás, para poder llegar. Y le pregunté, ¿cuánto ganas aquí? Y dice, gano 6,000 pesos al mes. Y con eso mantengo a mi esposa, a mi hija, y mando un poco de dinero a mi familia en Venezuela. Y me dice al final, pero ¿sabes qué? Dice, uno no elige en qué cuna nacer. Y en la cuna que nos tocó nacer, lo único que nos queda es luchar. Y esto es muy relevante hoy, porque la cuna en la que nosotros hemos nacido, gracias a Dios, o a lo mejor nacimos en otras circunstancias y nos superamos y hoy estamos aquí, pues eso es, primero, como decía también Oscar, pues fruto de la gracia. No fue decisión de nosotros, fue fruto de esa oportunidad que nos dio y estamos aquí. Y además de que tenemos estas cuestiones, a lo mejor ahorita que expuse un poco materiales, pues tenemos la fe, tenemos la esperanza, tenemos dones concretos que se nos dieron a cada uno de nosotros y tenemos la victoria que ya nos dio Cristo en la cruz. En esta realidad, ahora sí como que replanteando un poquito lo que comentamos ahorita del prójimo, pues a lo mejor puedo hacer más cosas de las que yo creo. Y necesito hacer conciencia de eso y necesito sentirme bendecido y fortalecido en la gracia para hacerlo. Y bueno, ahorita platicaba Oscar parte de su testimonio. A mí en lo personal me tocó, digamos, encontrarme con nuestro Señor porque dice el Papa Juan Pablo II, Jesús Santiago Juan Pablo II,
nos hablaba en algunos documentos de que justo la conversión es fruto del encuentro personal con Cristo. Ahí me tocó en las misiones, cuando estaba en la universidad, pues ahí tener ese encuentro personal con Cristo inicial. Y después, encontrándome amigos ahí en el camino, me tocó descubrir que yo tenía que servir para toda la vida. Yo llegué a esa conclusión. Dije, yo tengo que servir siempre en algo. Donde Dios me muestra el camino, no sé dónde, porque Dios siempre planea mejor que yo, entonces donde Él me lo vaya mostrando. Y de esa circunstancia, de hecho le comentaba a Ceci, hoy mi esposa, éramos novios, y llegué a la conclusión de, ella era muy familiar. Y yo como que después de mucho tiempo de pensar, llegué a la conclusión de que yo no le iba a hacer feliz. Porque yo quería servir toda la vida, y dije, pues si es muy familiar, pues yo no la voy a hacer feliz a ella. Entonces mejor fui, y con el dolor en mi corazón, sí me costó mucho trabajo, la corté. ¿Sabes qué? Pues, ahí muere. Hasta aquí va ese tema. Y luego me dice, oye, ¿pero por qué? Le dije, es que yo no te voy a hacer feliz. Tú necesitas a alguien que esté contigo más tiempo de lo que yo te voy a poder dar. Porque yo siempre voy a tener algo de servicio. Y gracias a Dios, me dijo, bueno, esa decisión me corresponde a mí tomarla, si yo acepto eso o no. Y bueno, pues estamos aquí felizmente casados. Gracias a su generosidad. Hablando les platiqué ella su versión. Y bueno, ¿y cuál es el tema? En este caminar del querer servir también se atraviesan muchas tentaciones. La prisa, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Hay que renunciar a cosas. Cuando sirves tienes que renunciar un poco a lo económico, un poco al descanso, un poco a la familia, un poco a lo mejor pequeños lujos que te quieres dar de tiempo, esparcimiento, pero cuando vas a servir, bueno, eso lo estás ofreciendo y es parte también de las gracias que te regresa Dios nuestro Señor. Y también uno de los temas que puede salir del servicio, oye, pero es que ¿cómo hago con la familia? Bueno, podemos servir en familia. Y eso lo descubrí yo muy tarde porque duré unos años nada más ahí, yo en un rollo de servicio, además ya le había dicho, ya tenía permiso, ya no me podía decir nada. Y una vez un padre me dijo, oye, pero tienes que también servir en familia porque si no vas a tronar tu relación. Y fue donde encontramos en Familia Unida un apostolado donde juntos servimos y esa parte también nutre la familia, ¿no? Ahí vamos sincronizados con mis premios. Bueno, y para poder enfrentar esas tentaciones, bueno, lo primero, y con esto lo resumo, es, pues tenemos que buscar ser hombres y mujeres virtuosos y pues apegarnos a las virtudes cardinales, la prudencia, fortaleza, templanza, justicia. Si tenemos en el centro la virtud y buscamos generar virtud, pues lo demás se da solito. Y un principio básico en este tema es que seamos personas transparentes. Que todo lo que yo haga en privado pudiera estar siendo visto en público. Y si logramos guiar por ese principio, ya lo demás es lo de menos. Y bueno, desde sí, de tratar de servir siempre, también no siempre se puede, como les decía, a veces entra el egoísmo, a veces te encierras más, a veces menos. Bajo esa lógica, el año pasado me dicen que si puedo ser considerado para ser presidente de Canacintra. Y pues primero dije que no, porque no tengo tiempo, no manches. Algunos creen que, los que no conocen muchos organismos, creen que eso es pagado. Y no, al contrario, te cuesta tiempo, un poquito de dinero, y sí te roba a veces algunas horas a la semana. Pero bueno, desde ese sí, pues también yo les diría que sí, tienen ustedes por ahí en alguna invitación, tanto de su conciencia o concreta, que podrían responder y tratar de responderle al Señor de forma positiva. Y en estas respuestas de participación, el reto es que ahora, con lo que decía ahorita Oscar, que dice el Papa del diálogo, del encuentro, de no polarizar, de no ideologizar, pues resulta que tenemos que ser muy hábiles para poder participar, desde escuchar al otro, ser empático, reconocer que hay muchas personas que piensan diferente y que tenemos que ir a testimoniar la verdad, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Y muchas veces podemos caer en la tentación del radicalismo. Oye, yo no voy a platicar contigo, yo no voy a colaborar contigo porque estamos en este tema, no estamos de acuerdo y podemos estar de acuerdo en otros 50, pero como en uno no estamos de acuerdo, nos radicalizamos
y nos dividimos. Entonces tenemos que aprender a colaborar. Y el año que entra, pues es un año electoral, y no quiero dejar de comentar eso. Y el país, en algunos temas o en muchos temas, quizá no va a donde tendría que ir. En otros creo que el régimen actual ha puesto sobre la mesa el tema de atender más la pobreza, que es algo que siempre ha insistido la Iglesia, pero quizá las formas, algunos no estamos de acuerdo con ellas, pero lo que es cierto es que es importante que en el país haya pluralidad de ideas, que no sea una sola corriente en la que domine todo, que haya pluralidad de pensamientos, sobre todo en el tema político, ¿no? Y nosotros queremos humanizar todos los espacios y, digamos, llevar a Cristo a todos los espacios, lo cual sería que siempre fuera así en su totalidad. Pero en este reto que nos presenta el año que entra, tenemos que participar en las elecciones, yendo a votar nosotros y todos los que podamos para elevar la participación y que cada quien vote por quien quiera, pero que participemos en las decisiones que se toman, porque muchos de los problemas que hemos platicado se generan por los sistemas políticos, por la cultura, y la manera de resolverlo es participando. Y el segundo punto, ya con esto cierro, es que la participación también pasa porque asumamos una tarea concreta en la sociedad, asumamos el liderazgo de algo, de la colonia, de la asociación, algo que esté afuera de la parroquia, que esté en la sociedad, y por supuesto también en la parroquia, pero tenemos que testimoniar en la sociedad. Y en ese sentido, hoy piensen qué es eso que nos hace falta, en donde sí lo podemos hacer, y que nos tomemos de la gracia de la Eucaristía para encontrar ese camino y esa fuerza. Pero no nos es lícito el permanecer ociosos. Tenemos que hacer algo concreto, tenemos que perder el miedo y tenemos que salir a hacer luz del mundo y sal de la tierra. Gracias. Muchas gracias, Armando. Pues el que tenga oídos que oiga, ¿no? Yo diría. Les presento a nuestro segundo panelista. Él es el ingeniero Gabriel Sánchez Vizcaíno, es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Aplicando su experiencia profesional, ha trabajado en el área de las comunicaciones en Televisa, Alcatel y Telefónica en teléfonos móviles en México. Conferencista en temas de valores y familia de diversos foros en el centro y norte del país, especialmente enfocados a jóvenes y estudiantes. Estudioso de la doctrina social de la Iglesia, colaborador en diversos cursos en la Arquidiócesis de Chihuahua y varios grupos de la sociedad civil, adaptando la doctrina social de la Iglesia como una formación civil. Actualmente es miembro de la Unión Nacional de Padres de Familia en Chihuahua, dedicado también a impartir los talleres Educar para una Nueva Sociedad, Educar para la Paz, Unidos por Valores, entre otros. Desde hace años se ha dedicado a profundizar en el estudio del acontecimiento guadalupano y a compartir su pasión por el tema en diversos foros con este enfoque particular, el porqué de la Virgen de Guadalupe, que motiva a la vivencia activa del mensaje guadalupano. Démosle la bienvenida a Gabriel Sánchez. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me dijeron que tenía que hacer una plática sobre el desafío de los laicos en las nuevas realidades y que además debía ser retadora. Así es que me van a disculpar, pero voy a poner el dedo en la llaga y además vamos a echar limón. Así que, avisados. Cuando me invitaron a participar en este panel, cuando me invitaron a participar en el panel, lo primero que brincó a mi mente fue mi madre. Mis padres más bien, pero bueno, voy a insistir mucho en mi madre porque mi padre murió cuando yo era apenas adolescente y el terminar de mi formación lo hizo mi madre y mis hermanos mayores. Entonces me refiero principalmente a ellos por esa parte. ¿Por qué me vino a la memoria mi madre? Porque mi madre vivió en una época de un cambio tremendo, vertiginoso en lo técnico y en lo moral. En lo técnico inició de iluminarse con velas, andar en burro, o a pie, en caballo y era como andar en Ferrari ahora, en cocinar con estufa de leña, etcétera, a cocinar
en su vejez, con horno de microondas, a vivir los viajes a la luna, a ella misma a viajar casi a la velocidad del sonido, casi en el Concorde, viajó en Boeing 747, conoció 2 continentes, viajó y hizo 1000 cosas, y todo esto fue un cambio verdaderamente vertiginoso. Quizá lo más fuerte, usar celular y empezar a usar internet. Y todo este cambio vertiginoso se dio no solo en lo técnico y en su vida material, también se dio en la vida espiritual. Ella pasó de vivir su infancia encerrada en una comunidad de no viajar más de 20 kilómetros hasta viajar miles de kilómetros, pero en una comunidad 100% católica practicante, o bueno, 99 para no ser exagerados. Y finalmente terminó su vida en una comunidad de unos 85-90% de paganos bautizados y a lo mejor un 20-25% de católicos practicantes. Y esto trajo sus consecuencias en lo material, en lo espiritual, en lo moral y en todo lo demás que ustedes ya pueden percibir. Finalmente podemos decir que esto fue un cambio de época. Ella vivió un cambio de época que es la que los obispos hace unos 5-8 años mencionan en el libro de Educar para una nueva sociedad, que es esta. No me lo saco yo de la manga, esto lo escriben los obispos y dice: vivimos ante un cambio de época. ¿Y esto qué significa? Este cambio de época pues cambia todo, pero la parte más profunda, dice, cuyo nivel más profundo es el cultural, es que implica el ambiente vital de la persona, el modo que se relaciona consigo mismo, con sus semejantes, con la naturaleza y con Dios. A fin de cuentas, y en resumen, es la manera en que se concibe y expresa el significado de su existencia. La esencia misma es que cambió la época de mi madre, y la nuestra también está cambiando, porque está cambiando en esencia el significado de la existencia. Y ese significado de la existencia viene a revolucionar todo, porque lo que para nosotros era conocer, amar y servir a Dios en esta vida para después ver y gozar eternamente en la otra, que dice el Catecismo de Ripalda, pasó ahora en los muchachos y en los de mi generación ya a ser el happy. Vamos a vivir la vida a todo dar, porque la vida es muy corta y qué importa si después no tengo, el chiste es vivir ahorita. Hay por ahí una película delicada que habla del narcotráfico y entrevistan a los muchachos de 10, 15 años y dicen que quiere ser cuando sea grande, pues narco. Oye, pero te van a matar, sí, pero voy a vivir 5 años a todo dar. O sea, esa inmediatez es la que cambió y eso es lo que está cambiando literalmente en todo. México de esta manera cambió sus valores universales, cambió su religiosidad, cambió sus costumbres y sus tradiciones. En pocas palabras, lo que cambió fue esa forma generosa de amar al prójimo y amar a Dios. Yo, cuando fui al pueblo de mi madre, me di cuenta, o sea, una tía que vivía en la miseria, que comía carne 2 veces al año, dejaba de comer una vez carne al año o las 2, porque llegaban visitas y había que darles lo mejor de uno. Esa era la gente que había en ese tiempo. Esa gente era la entrega que tenía y esa era la forma de darse a los demás. Esa generosidad cambió con pseudovalores, un ateísmo práctico y un modernismo, le llamo modernismo, a lo novedoso de nosotros, que porque el fulano de Hollywood hizo esto y ahí estamos imitando todos. Nos volvimos unas marionetas de la televisión, de la publicidad, del Buen Fin y de todo lo demás, porque compramos cosas que no necesitamos, pero ahí vamos a comprarlas, ¿verdad? Ahí va la de dedo en la llaga. Entonces, pasamos de eso a ser consumistas, pragmáticos y relativistas. En pocas palabras, se exasperó nuestro egoísmo. Y de ahí para adelante, pues todo lo que sea egoísmo es bienvenido. Finalmente, lo que yo puedo resumir es que el México de hace 70, 80 años al México actual, prácticamente es otro. Es otro y en buena medida por este cambio de época que no hemos sabido manejar, que no hemos sabido enfrentar. Y sin embargo, viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que en medio de este tsunami tan tremendo de la cultura que llegó, una mujer de escasos recursos económicos, de escasos recursos intelectuales, mi madre hizo hasta sexto de primaria, de esas limitaciones naturales que tenía, pudo heredar cultura?
¿Cómo fue posible que pudo heredar? ¿Cómo fue posible que pudo darle a mis hermanos mayores esa cultura? En pocas palabras, ese significado de la existencia que necesitamos todos. Y en ese aspecto, yo fui beneficiario de ella y de ellos, porque finalmente así pude yo vivir este significado de la existencia. Y ahora soy yo el que me toca pasar esa varita a los demás y a la siguiente generación. Y entonces me di a la tarea de pensar cómo es que mi madre lo hizo, cómo es que mis hermanos lo hicieron, cómo en medio de esta nube tan negra logramos que ellos pasaran esta varita conmigo. Y llegué yo a una conclusión de 2 puntos fundamentales de cómo es que lo lograron. Primero, hablando de la fidelidad, y segundo, de los aspectos que en los ámbitos de acción. La fidelidad, dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que es la búsqueda, la aceptación, la coherencia y la constancia. Los 2 primeros no me tocó verlos en mi madre, los hizo cuando yo no había nacido. Pero soy testigo fiel que fue congruente y constante hasta su muerte. Fue totalmente congruente con ella misma y con lo que decía de palabra, lo vivió de obra. Y eso, créanme, enamora. Porque una cosa es decir, pórtate bien, hijo, y otra cosa es portarme bien y darte por mi ejemplo lo que quiero que aprendas. Y eso es lo que yo viví en mi casa. Y eso es lo que yo viví de mis hermanos y de ella. Y no solo eso, yo viví la constancia que es que lo hizo hasta que se murió, porque es fácil ser fiel un día o 2. Pero 80 años no es fácil. Y ella así lo hizo, y así lo están haciendo mis hermanos mayores. Y la otra fue en los ámbitos de acción. Mi madre fue congruente en su ámbito interno, íntimo, personal. Fue congruente en su ámbito familiar. Pero lo más importante que me parece que a mí me enamoró, y es lo que nos hace falta a nosotros hacer para enamorar a los muchachos de ahora, es que fue congruente en el ambiente público. Y como ella no podía hacer muchas cosas, lo que hizo fue aventarnos a nosotros a hacerlas. En mi adolescencia salieron los libros de texto de Echeverría que eran una porquería. Y entonces, enojados, todos decíamos, tenemos que hacer algo. Y mi madre dijo, tienes que hacer algo. Le dijo a mis hermanos mayores. Y te avientas a protestar, y te avientas a trabajar, y te avientas a hacer. Y eso que hicieron con los libros de texto, yo dije, hoy, estos libros están peor que los de hace 50 años, y tenemos que hacerlo. Y así he llevado a mis hijas y a mi esposa, y a mi familia, a dar testimonio de la verdad, defendiendo ese derecho de los niños a una educación de calidad. Finalmente, esto mismo lo viví yo después cuando el Partido Comunista Mexicano en los años 80 quiso legalizar el aborto. Y esto es lo que hicimos. Bueno, vamos a dar pláticas en las escuelas para hacer conciencia de que esto está mal y poder frenar, y poder hacer algo para conquistar el mundo y hacer estos procesos de conquista que poco a poco fueran funcionando. Puedo decir aquí y platicar mi vida y no me daría el tiempo, pero así lo hice también en la universidad y así lo hemos hecho a lo largo de toda la vida. Esto pues que yo viví y que a fin de cuentas se resume en que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, es heredar cultura. ¿Qué es lo que yo hice entonces? Lo que hice fue tratar de entender cómo hacerlo y tratar de hacerlo en la vida práctica. Y de repente, hace unos años, cae en mi mano este librito, que es el que creo que inspiró estos foros, que es El indispensable compromiso de los laicos en la vida pública de los países latinoamericanos. Llega el Papa y nos hace una pregunta: ¿por qué Latinoamérica, que es uno de los lugares donde más cristianismo hay en el mundo, también es donde hay más violaciones, más robos, más asesinatos, más todo? ¿Por qué siendo católicos permitimos eso? Pues porque se me hace que no somos católicos. Se me hace que no hemos dado testimonio público de la verdad, testimonio público de nuestra fe. Y entonces, él dice, lo que pasa es que hemos abandonado las áreas profundamente públicas, que son concretamente la educación, la universidad, la cultura y las artes, los medios de comunicación y la política. Y eso es lo que entonces yo así me dije, tenemos que hacer eso para poder dar un verdadero testimonio. Y así es como hemos estado trabajando poco a poco
entre mi familia, entre nosotros y ya con mucho más, porque dice por ahí el dicho que Dios los hace y ellos se juntan, y entonces nos hemos ido juntando e hemos tratado de ir haciendo precisamente este testimonio de la verdad. Y me podrán decir, ¿y eso qué tiene que ver con la religión? Pues todo, porque dice el Concilio Vaticano II, dice Juan Pablo II de la Christi Fidelis Laici, dice el Papa Francisco, que la obligación de los laicos está en la vida pública. Y lo dice, indispensable compromiso de los laicos en la vida pública de los países latinoamericanos. Nuestro compromiso está en la conquista de las realidades temporales. Nuestro compromiso, nuestro apostolado, nuestro hacer, estaría padre si nos quedamos nada más en la parroquia, estaría padre si nos quedamos encerrados en la sacristía o en la cueva de nuestra familia, pero no se vale. Hay muchos que dicen, no puedes dar lo que no tienes, por lo tanto, primero dedícate a crecer tú mismo, dedícate a echarle ganas tú mismo, y luego, entonces vas a conquistar. No, esta conquista tiene que ser paralela. Al mismo tiempo que me voy conquistando mi familia y voy conquistando el mundo. Solo así, y solo así, vamos a poder conquistar verdaderamente nuestro entorno y poder empezar a trabajar en lo que dijeron ellos, en esa conquista de estas realidades temporales, que es el transmitir a Cristo a la sociedad. El trabajo que tenemos los laicos es en la calle, no solo en la parroquia. Y no se vale nada más hacer la calle sin la parroquia, y no se vale nada más la parroquia sin la calle. En esa unión de vida y en eso que aprendí de mi madre y mis hermanos, me parece que es donde está el éxito de la reconquista del mundo y, final de cuentas, el reino de Cristo y la civilización de la vida. El hacer precisamente ese trabajo de conquista hacia afuera, y en esa medida podemos decir que hemos cumplido nuestro deber. Muchas gracias. No sé ustedes, pero yo me quedé sin aliento. Gracias, Gabriel. Bueno, pasamos a la última parte en donde, bueno, aquí me llegó una inquietud de algunos del público. Yo la voy a poner en forma de pregunta y pues cada quien de ustedes tres, si quiere aportar algo en eso, pues adelante. Tendríamos un minutito para contestar. La inquietud es, oye, bueno, pues ¿cuál es el principal desafío de los laicos en las próximas elecciones? Por ahí lo tocó Armando un poquito, pero no sé si Armando o alguien quiere profundizar con esto. Súper breve. El desafío es que no caigamos en la desesperanza de no salir a participar porque sintamos que no vamos a poder influir. Y por otro lado, que no caigamos en no exigir con base a la verdad lo que se tiene que exigir a los políticos por miedo al que dirán. No sé si alguien más quiere. La evaluación práctica en política institucional, pues es las elecciones. ¿Estamos de acuerdo con una cosa? ¿Cómo va el rumbo de las cosas? ¿O no estamos de acuerdo? Es el momento de hacerlo. Y obvio, nuestro voto vale un voto. Por eso es que hay que trabajar organizadamente en comunidad y entonces a ver, oye, si pensamos igual, si no, vamos a organizarnos y vamos a empujar porque nosotros creemos que esto debe de cambiar. Y entonces, nada más considerar eso. Vivimos en un país democrático con leyes institucionales, todavía hay que aprovechar esos mecanismos legales e institucionales para evaluar. Decir las cosas no sirve de nada, hay que evaluar en la práctica y eso se evalúa. Pareciera, gracias doctor, pareciera que, y ha sido un común denominador de los tres participantes, el trabajar en la vida pública tendría que ser un fruto para nosotros los católicos de esta conformación con Cristo. Pero ¿cómo hacemos eso? Si también cada uno de los tres en breve nos pueden decir un poquito más. O sea, creo que queda claro que si no estamos primero conformados con Cristo, vivir con Cristo, como decía San Pablo, para mí la vida es Cristo, ¿no? Si no estamos así, va a ser difícil que podamos tener la tenacidad, la mentalidad,
la espiritualidad de salir allá afuera y que nos señalen y que nos vean. ¿Cómo le hacemos para eso? No sé si me pueden decir, o al menos dar una pista. Ya dijimos que esto no agota los temas, pero al menos dar una pista a cada uno de ustedes que quieren empezar. Mira, es una pregunta muy interesante porque fue una parte de que yo traté. O sea, pareciera que tengo yo que primero prepararme para después hacer algo. Y yo lo que yo aprendí fue que así como vas preparándote, así vas actuando. Porque mucha gente, me he encontrado a muchísima gente que tiene mi edad, que ya empieza a oler a naftalina, a cosas de esa. Ya lleva 80 cursos de la iglesia y todavía sigue esperando estar formado para dar, ¿no? Entonces, a mí me parece que un impulso natural de empezar a vivir a Cristo es compartir. Por lo tanto, yo no diría que sea un caso y después de eso hacer otro, sino que la vivencia de esto te lleva a compartirlo. Y me parece que en el caso de los laicos, el gran reto es compartirlo, pero allá afuera, no en la parroquia. No nada más en la parroquia, sino afuera, ¿no? Entonces yo diría que me parece que una buena medida, como decía Óscar hace un momentito, de poder medir, entre comillas, ese avance, pues sería justamente eso. O sea, ¿qué tanto puedo yo compartir a Cristo con los demás? Y en esa medida yo creo que podría ir creciendo. De otra manera, discúlpame que lo diga, pero si más que es hacerse loco. Muy bien, gracias, Gabriel. Hoy está muy de moda el tema de la conciencia plena. Entonces yo creo que lo que necesitamos hacer es ser conscientes, observar el entorno, escuchar nuestra conciencia y en esa conciencia plena de lo que vemos, de lo que vemos alrededor, de la realidad que percibimos, responder desde la gracia, porque nunca nos vamos a sentir preparados para los retos que nos pone Dios, pero siempre nos da la gracia para cumplirlos. Gracias, Armando. ¿Doctor? Bueno, miren, yo me remito al ejemplo del samaritano, que yo creo que es como debemos de sentirnos todos. O sea, el movimiento original es desde la entraña, y esa entraña se nos mueve en la unión con Cristo. O sea, si nosotros estamos conformes, o sea, Cristo es el misericordioso, Cristo es el que es amor. Entonces, en esa medida, pues obviamente nosotros vamos a vibrar igual. ¿Cómo se logra eso? Pues ve y haz lo mismo, ¿no? Así dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces ahí en el camino, como dice, pues ¿cuál formación? O sea, hay que atorarle, veo una bronca, yo soy ingeniero, yo veo una bronca, la solución. Veo a ver cómo le entras. Ahí en el camino vas haciendo. Ahora, si nos organizamos, siempre es mucho más eficiente. Muchas gracias. Pues bueno, pues hemos agotado el tiempo de este foro. Yo quiero agradecer a los tres, Óscar, Armando, Gabriel, por el tiempo que nos regalaron, por sus reflexiones y por el reto que nos dejan a todos como laicos. Quiero entregarles, como testigo de su participación, pues un diploma y un pequeño presente que tenemos por acá, si me ayudas, para el doctor. Este es un recuerdo de su participación. Y bueno, pues este es un libro que tiene mucho que ver, es de Anacleto González Flores y se llama La Acción Social. Muchas gracias. Bueno, Armando, pues de igual manera, como un recuerdo de tu participación, y bueno, ya estaremos discutiendo sobre ese libro, ¿no? Gabriel, igual espero que lo enmarques ahí en tu casa. Igual. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, pues no me puedo despedir sin invitarlos al siguiente panel, el próximo jueves 23 de noviembre.
Les digo rápido quiénes son los invitados. Marco Antonio Bonilla Mendoza, me suena. Federico Baez Amares, también. Y César Alejandro Domínguez Domínguez. Los esperamos el próximo jueves aquí, puntuales a las 8 de la noche. Muchas gracias.